primera visita del paciente a nuestra consulta, lo que haremos será valorar la herida. Vigilaremos el sangrado, posibles signos de infección, el edema tanto en dedos, mano y antebrazo, y también valoraremos el dolor. Le pediremos al paciente que nos describa su tipo de dolor. Más adelante, cuando le podamos retirar la férula, le valoraremos la sensibilidad, a no ser que veamos una necesidad urgente de valorársela en la primera sesión. Hola amigos, estas primeras semanas van a ser muy importantes para la evolución de nuestro paciente. Lo que vamos a querer conseguir es un puño suavizado. Para comenzar con este tratamiento deberíamos preguntar a nuestro cirujano el número de hilos que ha utilizado en la sutura y en función de este número de hilos sabremos la fuerza tensil que debemos aplicar. Además, otro parámetro que hay que tener en cuenta es la forma de la férula. Para ello, acércate, cámara. La férula debe colocar la muñeca en una flexión de entre 20 y 30 grados, las metacarpofalángicas en una flexión de entre 50 y 60 grados y las interfalángicas deben quedar libres para, en el momento en el que se empiecen a hacer los ejercicios, que pueda realizarlos. Sin embargo, por la noche le pediremos al paciente que se coloque una goma o unos velcros para que se mantengan las interfalángicas en extensión y así evitar unas posibles contracturas. Es muy importante empezar los pasivos más o menos a los 4 días para evitar que aparezcan adherencias en los dedos. Estos pasivos son los denominados como Duran-Hauser y son muy sencillos. Tratan de inmovilizar una parte del dedo y movilizar la otra. En este caso, por ejemplo, inmovilizamos la falange proximal y movilizamos el resto del dedo. Y nos preguntaremos, ¿por qué la férula se pone de esta determinada manera? Muy bien, pues se pone con una flexión de muñeca y una flexión de las interfalángicas para que la tensión que hay en los flexores no sea excesiva. Además, los ejercicios de Duran-Hauser están indicados precisamente también por eso, porque mientras unas partes están flexionadas, nosotros aprovechamos en la movilización del tendón para evitar este enemigo llamado adherencias. En una fase temprana del tratamiento lo que vamos a valorar es la movilidad pasiva, siempre con cuidado de no influir sobre el tejido reparado y siempre bajo el umbral del dolor. Bueno, pues en la cuarta semana encontramos que los ejercicios que hemos mandado al paciente para casa de mantener las interfalángicas en extensión pues no se han realizado de la forma que nos hubiera gustado y se nos ha quedado el segundo dedo un poco en flexión, por lo que podemos deducir que existe una contractura en el tendón del segundo dedo. También nos hemos fijado que la movilidad activa es mucho menor que la pasiva en el quinto dedo, por lo que deducimos que existen adherencias en el tendón de este dedo. Bueno, pues después de haber realizado todos los ejercicios de Duran-Hauser en todos los diferentes dedos y de haber realizado la valoración, hemos visto que había una contractura en el segundo dedo. Esa contractura no es lo suficientemente grave como para tenerla en cuenta, ya que nos retrasaría en todo el tratamiento de los demás dedos, y una adherencia en el quinto dedo. Una vez llegados a este punto, variaríamos la férula, quitaríamos esa pequeña flexión de muñeca que había y pondríamos una férula en la cual la muñeca estaría en neutra y añadiríamos unas pequeñas bandas, las cuales provocarían una flexión pasiva de los dedos y una extensión activa que realizaría el paciente cada hora unas 10 veces. Para ello la férula dejaría libre tanto la metacarpofalángica como todas las interfalángicas. A estas alturas también podríamos empezar ya, seguiríamos con los ejercicios pasivos y con algunos ejercicios activos ya suavemente ya podría ir el paciente pues flexionando y extendiendo los dedos. En el caso de la adherencia que tendríamos en el quinto dedo, en los ejercicios pasivos lo que haríamos sería añadir un poquito más de extensión cada vez. Así añadiríamos tensión y lo que haríamos sería liberar un poco esa adherencia que tenemos, siempre y cuando el paciente no se queje en ningún momento, porque si se quejase entonces ya pararíamos para no provocar ninguna rotura. Después, si quisiésemos tratar un poco esa pequeña contractura que tenemos,
lo que haríamos sería flexionamos la articulación de la muñeca y la metacarpofalángica, ya que por ahí es por donde pasa el tendón de este dedo, y lo relajaríamos, y así ya podríamos trabajar un poquito más pasivamente las dos interfalángicas, que es donde estaría más afectada la contractura. Y bueno, para finalizar, a estas alturas también podríamos empezar a trabajar un poquito la movilización de la cicatriz para que no se crease más adherencias, puesto que la sutura ya estaría bastante cerrada. No actuaríamos directamente sobre la cicatriz porque estaría a nivel de las falanges proximales, y ahí hay muy poco espacio para trabajarla, pero sí que movilizaríamos un poco la piel, que estaría más cercana, y de esta manera se movilizaría también la parte de la cicatriz. En esta fase del tratamiento también podríamos comenzar a realizar movimientos tanto activos como pasivos de muñeca con los dedos relajados. Para ello pues podríamos anclar el antebrazo del paciente y le pediríamos que arrastrase con los dedos relajados la mano a lo largo de toda la camilla, y para esto se haría pues protegiendo las tenografias para no dañarlas. Bueno, como ya hemos dicho en la valoración que el paciente tenía adherencia en el quinto dedo, una de las formas de tratar esas adherencias a partir de esta fase del tratamiento podría ser con la tabla canadiense. Vale, para tratarlo, el tratamiento consiste simplemente en ir añadiendo un poquito de tensión a la articulación para que esa adherencia pues, se vaya despegando y disminuya con el paso del tiempo. Podríamos utilizar pues, la tabla canadiense. Lo que haríamos sería bloquear la muñeca en extensión. Las interfalángicas podríamos dejarlas libres, pero vamos a sujetarlas para comodidad del paciente. Y bueno, pues la goma lo que haríamos sería coger el quinto dedo. No le pondríamos mucha tensión, puesto que si le añadimos mucha tensión desde el principio, podría ir toda la tensión a la sutura y podría soltarse. Y bueno, pues poco a poco iríamos añadiendo esa tensión mediante las gomas para que esa adherencia pues fuese disminuyéndose. En este caso la mano está sana, por lo que si ponemos mucha tensión no importa tanto. Y hay que tener también cuidado con la rotación del dedo, puesto que si tiramos mucho de una de las gomas, el dedo tiende a rotar hacia adentro en este caso, y si tiramos de la otra, tendría a rotar hacia afuera. Y podríamos corregir de esta manera las rotaciones. Pues tras varias semanas de tratamiento hemos conseguido finalmente disminuir en gran medida las adherencias en el quinto dedo y la contractura en el segundo dedo, por lo que pasaremos a evaluar la movilidad activa. En esta movilidad activa comenzaremos pidiendo una extensión de los dedos con la muñeca en flexión, y así miraremos si existe acortamiento en la musculatura flexora. Posteriormente, 1 o 2 semanas después, haremos la misma valoración pero con la muñeca en neutra. En esta fase del tratamiento el paciente continuará con las movilizaciones de flexión y extensión activa de la muñeca con los dedos relajados. Después también continuaremos con el masaje de cicatriz y aumentaremos los ejercicios en el dedo contracturado, en este caso que es en el segundo dedo. También hay que tener en cuenta que el paciente durante la noche permanecerá con la férula nocturna, que es la palmeta extensora, y con contracción suave. Además también continuaremos en esta fase del tratamiento con los ejercicios pasivos en todos los dedos, tanto hacia la flexión como a la extensión, y la flexión activa del segundo dedo. Además también introduciremos la flexión activa del tercer y cuarto dedo y la extensión pasiva de la interfalángica del tercero y cuarto dedo. También lo haremos en el segundo dedo, pero en este dedo tendremos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, la contractura, por lo que lo haremos de una manera en la que la contractura nos lo permita hacer. Para la correcta movilización de los tendones, como veis, el paciente lleva unos anillos de protección simulando las poleas. Además, en estas últimas semanas de tratamiento podemos introducir en el paciente ejercicios con el puño, tanto con el puño plano como
compuesto. Con el puño compuesto el paciente haría flexión de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Y con el puño plano, que consistiría en flexión de la metacarpofalángica y de la interfalángica proximal y extensión de la interfalángica distal. Bueno, a partir de la 8ª semana, los objetivos ya serían fortalecer la musculatura de la mano y los dedos, aumentar el rango articular hasta sus límites y independizar al paciente en las actividades de vida diaria y orientarle a su trabajo laboral. El tratamiento ya empezaríamos con resistidos, podríamos usar plastilinas, esponjas, pelotas, serían hacer flexión de los dedos, más que nada. Y estos resistidos los haríamos al principio 5 minutos diarios para no sobreejercitar al paciente. Los ejercicios de bloqueo también serían una buena opción para hacer flexión de los dedos activa e isométrica, y esto se realizaría se le podría poner una férula de 20 grados de flexión de muñeca, entre 50 y 60 de flexión de metacarpofalángicas, y quitarle esa férula y que mantuviese la posición. Y finalmente deberíamos orientar al paciente a su vida laboral y mediante ejercicios como apretar tuercas, usar llaves y ese tipo de ejercicios, y recuperar la funcionalidad normal de la mano completa. Bueno, a partir de la 12ª y de la 14ª semana valoraremos movimientos más técnicos como son la pinza, el grip y la fuerza. Para valorar la pinza, por ejemplo, podemos pedir al paciente que coja objetos pequeños con los diferentes dedos. También nos puede servir como un ejercicio para que siga trabajando en casa. La fuerza lo podemos hacer con pelotas de goma espuma o con plastilina. Y la movilidad también podemos valorarla de una manera objetiva, sumando la flexión de las interfalángicas, y a este resultado le restamos el déficit de extensión.